Paz, gracia y misericordia para cada uno de los santos llamados a ese ministerio maravilloso que es el de hablar de las cosas de nuestro Padre, de ese negocio maravilloso. Continuamos en estas clases que son más para fortalecimiento espiritual y también para un conocimiento de este ser material. Entonces hoy vamos a continuar con el tema de la administración adecuada de esas emociones. Entonces hay un tema maravilloso que la palabra habla, que es respecto al dominio propio. Nos lo habla el apóstol Pablo, lo habla el apóstol Pedro, el apóstol Santiago. Todos esos apóstoles nos están hablando de cómo ministrar esas emociones. Entonces el tema que vamos a empezar a abordar es el tema de la inteligencia emocional. Entonces mis amados dirán, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la evangelización? Y sí tiene que ver mucho. Primero porque para que nosotros podamos transformar a otros, debimos haber sido transformados primero nosotros. Y en todas las cartas de los apóstoles, inclusive el Señor Jesucristo, te está hablando de que tú decides qué hacer. Tú decides cómo administras todas esas cosas. Y de la única manera de administrarlas adecuadamente es empapándonos del espiritual, llenándonos de esa palabra de vida que nos transforma y nos llena de cosas para poder batallar, de esas armas espirituales para poder vencer. Entonces necesitamos, como veníamos trabajando, de conocer nuestro ser, conocer de dónde vienen esas emociones, para dónde van, si se acumulan puede generar una serie de enfermedades cardiovasculares, enfermedades como el cáncer, como el estrés, como los dolores de cabeza, como la tensión muscular, como los dolores de cuello, de espalda, y todas esas emociones debemos saberlas tratar. Entonces ese tema es maravilloso y a la par vamos a hablar de algo muy interesante que es la comunicación efectiva. Tiene mucho que ver porque yo analizaba y el mundo, el área de la psicología nos habla de la inteligencia emocional. Ya hemos hablado que tenemos una inteligencia intelectual y una inteligencia emocional. La inteligencia intelectual es la capacidad de asimilar el conocimiento, y la inteligencia emocional se desarrolla, y ese desarrollo parte desde la niñez, desde los fundamentos de los padres, de todo el entorno del niño, y también va trascendiendo en cada una de las etapas diferentes del ser humano. Y esa inteligencia emocional muchas veces no se desarrolla adecuadamente. Entonces, como dice el apóstol, somos a veces bestias brutas que nada sabemos. Los animales sienten esas emociones también, sienten el deseo de sobrevivir, el deseo, la ira también por tener un territorio, por ser el líder de la manada, por ejemplo. Entonces viene ese sentimiento y ellos sencillamente pueden matar al que sea por hambre, pueden matar de pronto al padre de familia, a la madre de familia o a un pequeñito. Y nosotros tenemos un poder, y es el poder de la decisión. Y eso nos diferencia a los demás animales. Entonces la comunicación efectiva, ¿por qué la vamos a abordar también? Porque la inteligencia emocional se trata cómo manejar mis emociones, cómo poder en esa ira tomar decisiones asertivas o calmarme, respirar profundo. Los psicólogos dicen, si tú tienes rabia, entonces tómate 20 minutos, respira profundo. Está comprobado científicamente que cuando tú respiras, entonces el cerebro recibe el oxígeno necesario y puedes analizar mejor las palabras que vas a decir. Entonces, de nada me sirve si yo puedo controlar mis emociones, si la soledad, si la tristeza, si la ira, si la envidia, si los celos, puedo calmarme y ok, ya los estoy controlando. Pero si no puedes expresar esos sentimientos adecuadamente a las otras personas, recordemos que las emociones son necesarias porque eso me ayudan a protegerme, ¿cierto? Es un efecto de mi persona para poder defenderme, ¿sí? Entonces, si yo estoy sintiendo ira, entonces yo estoy sintiéndome amenazada por alguna razón. Y ahí es donde tenemos que venir, bueno, esa ira, ¿por qué aparece? ¿En qué momento me estoy sintiendo amenazada? ¿Qué son las cosas que no me agradan? De pronto que yo quiera lograr algo en mi familia y no lo estoy logrando, de pronto con mi esposo, con mis hijos o en el ambiente laboral.
qué está pasando con esa emoción y de dónde viene y por qué se da. Entonces, si yo no tengo una comunicación efectiva de que, hombre, algo me está incomodando, pero si yo doy muchos rodeos, por ejemplo, al momento de expresar lo que me está incomodando, pues difícilmente voy a lograr mejorar eso y va a continuar otra vez esa emoción porque no va a haber un cambio al entorno. Entonces, por eso va de la mano para mí la inteligencia emocional y la comunicación efectiva deben ir entrelazados. ¿Por qué la comunicación efectiva? Porque resulta que del 100% de las palabras que nosotros decimos, que nosotros expresamos, 7%, ¿cierto?, tienen un efecto en la palabra, el 38% en la entonación y curiosamente el 55% en el lenguaje corporal. Entonces eso es algo supremamente importante que nosotros como evangelistas tenemos que entender, porque nosotros también podemos a veces de pronto enojarnos con el fiel, porque de pronto le estamos hablando de fe, le estamos hablando de esperar, por ejemplo, de la paciencia, y resulta que la persona tomó las decisiones y después está llorando. Entonces también surgen en nosotros unas emociones y tenemos que recordar todo lo que hemos aprendido. Nosotros no podemos tener control sobre otro, podemos tener control sobre nosotros mismos y a veces ni siquiera así, porque no hemos desarrollado ese ser espiritual adecuadamente, sino lo tenemos muy flaco, muy pobre en cuanto a la nutrición espiritual, entonces no tomamos decisiones adecuadamente y de pronto entramos en una serie de circunstancias. Entonces es muy importante conocer que para llegar al oyente es necesario nosotros desarrollar la comunicación efectiva. Y yo creo que nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestros santos apóstoles nos han enseñado, y vamos a empezar a entrar a mirar todo lo que nos han enseñado sin decirlo específicamente, cómo el Señor Salvador se ha comunicado, cómo se comunican los apóstoles y por qué ellos lograron trascender a miles de personas y pudieron llegar. Entonces recordemos entonces que las 7 palabras es la información toda la información que contribuye, lo que se da, lo que se expresa en palabras. Entonces, por ejemplo, vamos a analizar un poquito cuando nosotros tenemos unas redes sociales, por ejemplo el WhatsApp, y nosotros estamos comunicándonos. Entonces cuando nosotros escribimos algo, solamente ahí hay palabras. Y pues obviamente tiene que ser una palabra específica y adecuada, muy contundente. Pero si la otra persona que está al otro lado de la que está recibiendo ese mensaje, entonces puede darle la entonación que quiere porque depende cómo está su estado de ánimo, y puede darle la interpretación, el tono, la voz, mejor dicho, el sentimiento que la persona quiera. Entonces la comunicación efectiva es muy importante. A mí realmente, y mi consejo como pareja y como en las diferentes áreas sociales que nosotros manejamos, es muy importante que esa comunicación que solamente es escrita, seamos muy cuidadosos al escribir, porque la otra persona puede entender e interpretar lo que la persona quiere. Entonces yo prefiero que haya una comunicación mucho más directa, mucho más personalizada, una comunicación por teléfono y más con el fiel. ¿Por qué? Porque eso, recordemos que el mundo lo percibe la persona como es, no realmente lo que nosotros estamos expresando, sino como la persona es, a sí mismo recibe esa información. Entonces el 38% es la entonación, la proyección, la resonancia, el tono y el volumen. Entonces también ahí tenemos que entrar nosotros a mirar en qué momento puedo bajar la voz, en qué momento puedo subirla para poder entrar al corazón sin ser agresiva. Entonces eso también lo vamos a aprender de una manera más intelectual, digamos. El 55% es gestos, posturas, movimientos, ¿cierto?, de los ojos, respiración, movimiento de las manos, y también hay importante que debemos usar en algunos casos es las ayudas visuales, ¿sí? Este tema lo miré y lo he analizado de un investigador que se llama Albert Mehrabian, algo así se llama, y entonces vamos a mirar toda esa parte. Y recordemos, hay una palabra que me gusta mucho de un filósofo, se llama Aristóteles, todos lo conocemos. Dice: la comunicación es una herramienta de persuasión. Otra vez, la comunicación es una herramienta de persuasión. Entonces, si yo logro persuadir a esa persona que me está escuchando, puedo cambiar la conducta de ese receptor. Y recordemos nuevamente que
que la decisión no es mía. La decisión es de la persona que está escuchando. Y qué bonito que la persona tome sus decisiones y sea ella la que diga definitivamente yo quiero, porque estoy tan consciente de las consecuencias buenas y de lo que yo puedo construir con el cambio de vida. Y no depende de que yo quiera complacer a otro. Entonces cuando nosotros damos el evangelio de todo ese bien, y si la persona conoce todo el bien que va a lograr con ese negocio poderoso de la salvación, entonces no hay forma de que yo quiera complacer a un pastor, no hay forma de que yo quiera complacer a un lugar de congregación, porque sencillamente yo conozco cuál es mi bienaventuranza, cuál es mi futuro cuando yo sigo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces recordemos, nos desprendemos del resultado, recordemos que no podemos idealizar ni hacernos idealizar de otros, porque la intimidad y el negocio es del creyente con su Padre, con su Dios. Entonces vamos a abordar un tema entonces ya formalmente de la inteligencia emocional. Entonces vamos a empezar con una descripción, una definición sencilla. Es la capacidad de controlar, administrar y empoderarme de las emociones, entendiéndolas y teniendo la habilidad de escoger las mejores opciones en búsqueda de una solución. Si hay una emoción es porque hay un problema, porque hay una situación que no me está agradando. Entonces esa inteligencia emocional que lo habla el apóstol Pedro, dice es dominio propio, y lo habla como templanza, hacemos templados. Entonces que nos analicemos en todo tiempo, que estemos revisando nuestro comportamiento, y nos invita el apóstol Pedro en el capítulo 3, donde nos dice: y finalmente sed todos de un mismo corazón, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no volviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino antes por el contrario bendiciendo, sabiendo que vosotros sois llamados para que poseáis bendición en herencia. Entonces ahí, mis amados, ahí lo está diciendo el apóstol Pedro, es tu decisión. Entonces mi decisión, sabemos que tenemos unas armas dadas del Espíritu Santo y que Él no te las va a dar. Entonces hay algo importante que tenemos que revisar ahí, y es cuando yo oro, por ejemplo, cuando el creyente ora. Entonces Él está pidiendo que le quite la rabia, que le quite la ira, que le quite los celos, cuando esas cosas son propias del ser humano, y Dios y Padre no las va a quitar, y muy posiblemente si tú le vas a pedir eso, Él te va a dar más dificultades, porque Él lo que va a enseñarte es a tener paz. Entonces apropiémonos. Entonces hay un tema muy interesante, de pronto lo tratamos, que es el tema de la oración. Cuando nosotros vamos a hablar con nuestro Padre, debemos es hablarnos en el lenguaje de Él, una comunicación asertiva y efectiva con nuestro Padre. Nuestro Padre nos puede brindar todas las armas espirituales, todos los dones espirituales y fortalecernos, pero la tarea es tuya. Uno está esperando que nuestro Padre nos caiga y nos llene de la paz cuando nosotros no hemos buscado cómo es que es el comportamiento y cómo yo administro esas emociones. Entonces tenemos una tarea que hacer. No va a bajar la solución la tienes tú. Entonces, ¿cómo voy a buscar la solución? Voy a empezar a trabajar, voy a ponerme overol y no voy a esperar que caiga de lo alto la solución, porque recordemos que yo construyo mi futuro. Las decisiones de hoy construyen mi futuro. ¿Qué quiere decir eso? Que mi presente lo construí yo. El presente que tengo ahora son en consecuencia de la crianza de mis hijos, de mis decisiones. Entonces yo soy responsable. Nuestro Padre, que nos quiere dar paz, abundancia, bendición, salvación, pero nosotros hemos tomado decisiones sin el consentimiento de nuestro Padre, hemos hecho cosas sin la dirección de nuestro Padre, sin arrodillarnos, sin decirle: Padre, quiero tomar esta decisión, quiero tomar esta mujer como esposa, quiero tomar este varón como esposo, como compañero de mi vida, y yo quiero ponerlo en tus manos. Y entonces no, tomamos nuestras decisiones, tenemos un matrimonio difícil, nuestro Padre nos dice que no estemos en yugo desigual, porque tendremos más diferencias, que si el hombre busca mujer del mundo, entonces lo voy a inclinar al mal, de pronto tienen otros dioses, sirve de pronto a estatuas, se arrodilla, pone velas,
y cosas que por la palabra, no por lo que yo podía decir, y de ninguna manera puedo yo llegar a juzgar. La palabra lo habla en sus pergaminos. Entonces, si hay una persona que está siguiendo al verdadero, al invisible, ¿cierto? Y el hombre necesita algo para ver. Entonces, por ejemplo, entraron a esa parte, entonces tienen dificultades y queremos que nuestro Padre, sin su dirección, ahorita le reclamamos y le estamos diciendo que nos arregle la situación cuando yo soy culpable. Sin embargo, hay una esperanza muy grande y que nuestro Padre sí puede transformar esa pareja, lo puede hacer, pero eso lo vamos a lograr con clamor y con ruego y con ayuno para que el Señor y Padre nos responda. Entonces, esa inteligencia emocional es tu responsabilidad. Entonces, si nosotros empezamos a controlar nuestras emociones y empezamos a transmitirlo adecuadamente, en algún momento podemos enseñar lo que ya hemos vivido. De lo contrario, difícilmente. Entonces, el dominio y el control de las emociones garantiza tu éxito en las relaciones interpersonales. Entonces eso va sujeto también a nosotros, porque muchas veces nos vamos a sentir fracasados, entonces vamos a querer decir, no, yo no sirvo para esto, la persona que yo le hablé cayó o volvió atrás o no se volvió a congregar. Entonces, ¿qué vas a hacer con esa emoción? Vas a fortalecerte y bueno, si no pudimos con eso, vamos a seguir trabajando. Y recordemos que el Padre es el que puede transformar esa vida. El éxito a la hora de dominar las emociones tiene que ver cómo reaccionas frente a las situaciones que te pasan y en la manera que te sientes y actúas frente a esas circunstancias, donde puedes decidir lo que le conviene, lo que te conviene independientemente de cómo te sientas, aunque sientas dolor o inconformidad por hacerlo, sabiendo y reconociendo que es lo mejor para todos los involucrados. Ahí es algo supremamente importante. ¿Qué pasa con esa emoción de la ansiedad? ¿Sí? La ansiedad es algo que no puedo controlarme. Por ejemplo, si yo estoy con ansiedad, entonces quiero comer, ¿sí? Y entonces lo que hago es comer. Pero yo sé que eso no me beneficia porque yo subo de peso, porque ya soy una persona de pronto con sobrepeso, ¿sí? Si fuera tan fácil la inteligencia emocional, si fuera tan fácil de desarrollar, ninguna persona tuviera vicios, porque ese es una falta de control emocional, porque entran a una serie de cosas para poder satisfacer esa necesidad y ese vacío que siente. Entonces, si la persona pudiera desarrollar y pues fuera fácil esa tarea, entonces no hubieran obesos tampoco, porque sabe que eso le hace daño, ¿cierto? Entonces el comer en demasía le hace daño porque sigue subiendo de peso y ya tiene un problema de pronto en la columna, de pronto ya tiene problemas en sus rodillas. Entonces, si fuera tan fácil, entonces no habría ningún tipo de esas falencias en el hombre. La persona hace acciones y recordemos, esas acciones son motivadas por mis emociones o motivadas por un análisis mental, un análisis consciente de las cosas y de las consecuencias que van a tomar esas decisiones. Retroalimentación, cómo son esas acciones que yo estoy tomando, cómo está mi vida en mi familia. Yo puedo estar hablando a otra persona de control, de paciencia, cuando en mi vida, de pronto en mi casa, no la estoy teniendo. Recordemos lo que el apóstol Pablo nos dice, que si el que quiere obispado, buena obra desea, pero es necesario que tenga su casa en sujeción al Señor, que sea varón de una sola mujer. Entonces, fíjense que cuando nosotros empezamos a decir, bueno, yo quiero hacer algo para nuestro Padre, yo quiero trabajar para Él, hay unas condiciones. Y esas condiciones tienen que ver con esa administración adecuada de nuestras emociones. Entonces, cuando nosotros ya nos empoderamos y decimos, mi situación, mi presente, es mi responsabilidad porque yo lo construí, entonces tengo una verdad liberadora. Y es que yo no le voy a dejar a otro la responsabilidad. No, es que como él no me trata bien, es que como él no me hace caso, es que como la empresa no me da lo suficiente,
¿cierto? Entonces cuando yo ya no estoy cediendo a otro la responsabilidad, sino estoy diciendo, yo controlo mis emociones y administro esas emociones en el nombre de Jesús, porque ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Todo lo puedo. ¿Tú lo crees? Todo lo puedo. ¿Quieres un mejor trabajo? Tómalo. ¿Quieres una mejor casa? Úsalo. Usa esa palabra con poder. Usa esa palabra en tu oración. No pidas al Señor que te quite la ira. No le digas al Señor que quite la desobediencia de tu casa. Trabaja para que tus hijos sean obedientes, por ejemplo. Trabaja para que tu esposo te trate bien. ¿Y cómo es la manera de yo hacerlo? Pues lo trato bien a él. Abundo en ese bien para él. Lo estoy administrando, estoy sabiendo que hay algo que me está doliendo. Y entonces, si la persona me está tratando como no me siento bien, tengo que transmitirlo y tengo que tratarlo mejor para que él pueda entender que yo le estoy dando bien por mal. Entonces ahí empezamos nosotros a administrar nuestras emociones, no como el hombre, la ley del talión, que yo ojo por ojo y diente por diente. No, estamos llamados a cambiar y a transformar el mundo. Y tú estás llamado a transformar el mundo. Entonces vamos a seguir trabajando, somos responsables de nuestro presente y vamos a tomar las acciones necesarias haciendo un análisis consciente sobre lo que estamos viviendo, sobre esas emociones que me están dejando o me están haciendo tomar acciones que no son las más adecuadas, y vamos a empezar a trabajar 4 aspectos de la inteligencia emocional. Entonces, la inteligencia emocional, lo que sientes, lo que haces. Y en mí y en los demás. Es un cuadrante. La inteligencia emocional, lo que sientes y en consecuencia lo que haces. Y segundo, esa inteligencia emocional, cómo la vivo en mí y cómo la vivo en los demás. Entonces ahí tenemos un cuadrante importante, ya les voy a mostrar la gráfica. Entonces, primero vamos a trabajar el autoconocimiento, ¿sí? Que es la autoconciencia. 2, el autocontrol o la autorregulación. 3, empatía. 4, habilidades sociales. Y como transversal a todos estos cuadrantes, la comunicación efectiva y asertiva. Entonces, paz, gracia y misericordia. No te pierdas la próxima clase. Si te ha gustado este contenido, dale like, suscríbete para que puedas continuar recibiendo este contenido, y nos queda harto trabajo por hacer y vamos a trabajar cada uno de los cuadrantes. Paz, gracia y misericordia y bendiciones.